Del Hospital Padilla, el doctor Gustavo Costilla Campero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias y bienvenido por estar en Panorama Tucumano. Doctor, estábamos saliendo de la pandemia y nos apareció la legionela. ¿Qué es esto? ¿Me puede ayudar a entender? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Qué está pasando? Bueno, parece que se nos ha quedado congelado el doctor. Bueno, Y no lo he sorprendido con la una pregunta, así situación que no se me quede como, así. como un anuncio de que algo teníamos ningún. No sé. Doctor, ¿Estamos ahora? lo Yo estamos lo escuchando, escucho lo bien, estamos ¿no? escuchando. ¿Usted me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Listo. No, lo que te Sí, decía que estas 2 semanas nos sorprendió. A veces el anuncio fue el 30 de agosto sí, de que aparecían unos casos que no estaban explicados de neumonía en profesionales, en personal de salud. Fueron 5 casos que anunció el Ministerio de Salud sí. y que justamente uno de ellos había fallecido, o sea, un médico había fallecido. Eso generó una incertidumbre, generalmente una alarma en toda la comunidad médica, porque realmente nos preguntábamos qué es lo que estaba sucediendo. Inmediatamente después empezaron a aparecer otros casos y uno se pone en contacto y empieza a tener que todos los estudios microbiológicos iniciales de evaluación de esos casos estaban dando negativos. Por eso salió una alarma, que después hubo una preocupación, se extendió a todo el mundo, sobre la presencia de un brote de neumonía grave de Sí, etiología desconocida o de causa desconocida. Digamos, causa desconocida hasta ese momento porque no teníamos, a través de las pruebas, una identificación de cuál era el agente causal. También había hipótesis, por lo menos el Ministerio estaba trabajando en otras hipótesis también, tal vez la posibilidad de una toxicidad o algo toxicológico, y también no podía descartar alguna otra situación. Por lo tanto, digamos, se empezaron a mandar las muestras al Instituto Malbrán, el Ministerio mandó para que se hagan las pruebas específicas con el apoyo de Nación, y el día jueves, ante ya el número creciente de casos, todo relacionado, y esto desde el punto de vista del perfil epidemiológico es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, sí. que hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta: lugar, tiempo y persona. Lugar, Y cuando tiempo y hablamos persona. En este de caso el persona, lugar era el mismo. Ese sería el... el mismo es el mismo porque eran personas, los trabajadores de la salud, hasta eso, el momento de su trabajo, porque confían al sanatorio o a la clínica. Claro, Las personas, todos eran trabajadores de la salud en ese momento que se estaba haciendo la definición del caso. Y el tiempo habían ocurrido, todos se habían enfermado en la última semana y daba a suponer que la exposición a algo que podía ser o un patógeno de persona a persona o bien ambiental había ocurrido alrededor de entre el 20 y el 23 de agosto. bien, Estamos hablando de una semana previa, estamos hablando del día 30. claro. Bueno, con ese perfil, lo primero que hay que pensar es que estamos ante un hecho inusual, que no es esperado, por lo tanto es un brote. Ya con el tener 2 casos relacionados, nosotros consideramos que estamos ante un brote y algún Bien, evento todavía no identificado. A partir de las muestras que se mandaron al Instituto Malbrán, inmediatamente, o sea, en el lapso del sábado, ya se tenía, el sábado 3 de septiembre, vinieron el equipo de Nación a anunciar la ministra de Salud, doctora Carla Bisotti, junto con su equipo de trabajo, de conducción, anunciaba que el Instituto Malbrán había identificado cuál era el patógeno y tenía indicio de que las muestras que se le había enviado, muestras clínicas y sí. la muestra de necropsia, eran la legionela. Todo hacía suponer que era la legionela neumófila. Tengamos en cuenta que hay 43 diferentes especies, pero hacía suponer que es la más Perdón, patógena. 43 diferentes legionelas. Hay diferentes legionelas, Bien, 46, 40. pero no todas son patógenas y la más patogénica, la que causa más del 85%
de los casos graves es la Legionella pneumófila, que es la que se está esperando confirmar. Bien. A partir de ese punto de vista, el día 3 de septiembre había 11 casos. Ahora, doctor, cuando aparece el nombre de Legionella, ¿usted lo tranquiliza o lo intranquiliza o le preocupa? No, por un lado, por las dos cosas. Por un lado, tranquiliza haber identificado cuál era el agente causal. Saber qué pasaba. Y eso también no a nuestra provincia, tranquilizó al país y tranquilizó al mundo. Bien. Nosotros inmediatamente en esa semana nos estaban conectando, por lo menos en las sociedades científicas, los organismos internacionales, investigadores de Europa, de Estados Unidos, preocupados porque si vos te pones en diciembre del 19, en la ciudad de Wuhan habían informado la presencia de neumonías graves no identificadas, que le habían hecho también todas las pruebas. Claro. O sea, la posibilidad de que podría haber sido un agente nuevo siempre está latente. Todavía estamos en una pandemia donde esta emergencia de alguna situación nueva siempre nos preocupa demasiado. Perfecto. En este momento, el día sábado, hubo, como digamos, un momento de tranquilidad porque a pesar de que ya se sospechaba con, digamos, las características clínicas, las características epidemiológicas, no se podía confirmar hasta ese día sábado que era la Legionella. Por un lado tranquiliza y por otro lado empieza también un periodo de investigación donde nosotros, para tranquilidad de todo, debe tener en cuenta dónde está ubicada. Es una muestra ambiental muy importante porque tenemos en cuenta que Legionella puede estar en un ambiente acuático incluso en forma natural, puede estar en lagos, puede estar en arroyos, pero también de una manera artificial, sobre todo ciertas condiciones que le ayudan a proliferar y a multiplicarse, como es el caso, por ejemplo, de las torres de enfriamiento, los aire acondicionados centrales, las calderas, a veces los circuitos de agua, los hidromasajes, porque en definitiva, conociendo quién es el agente, ya conocemos cómo se transmite y sobre todo cómo se trata. Doctor, entonces, le interrumpo un segundito. Usted me habla de los aire acondicionados, es como que me suena, y además por el origen de la Legionella, que se lo conoció a partir de ese episodio en aquel hotel en 1976 y demás, como que fueron en lugares que son grandes. Es decir, no sé, me imagino en el hotel, me imagino en el sanatorio, me imagino los saunas que usted está diciendo, pero ¿en las casas también? No, justamente hoy hemos tenido una reunión en la Sociedad de SADI, un webinar en el cual participé. Se discutía si había brotes domiciliarios y no hay referencia de brotes domiciliarios, salvo en situaciones, ya estamos hablando, por ejemplo en España, donde a veces es frecuente algunos de estos brotes, en viviendas a veces de vacaciones, donde utilizan, como si fueran condominios, a veces circuitos de refrigeración central. Es decir, lo que cambia acá es si el circuito utiliza agua para refrigerar. Tanto el tema de, por ejemplo, cualquier agua que está a una cierta temperatura, porque la Legionella crece sobre todo, digamos, con agua tibia, entre 20 hasta 45 o 46 grados. Bien. Cuando está menos de 20, está de una forma latente, no crece, no multiplica. Y si está por encima, y sobre todo por encima de 60, la Legionella directamente no crece y se muere. Entonces, estos son mecanismos muy importantes a tener en cuenta. Ahora, desde el punto de vista clínico, la Legionella no siempre produce infecciones graves. Puede producir cuadros inclusive esporádicos de infecciones respiratorias limitadas, a veces como un cuadro agudo de 2 o 3 días o 4 días, como un cuadro gripal, con cierto catarro, y que solamente se autolimite. Eso se llama, en Estados Unidos se llama fiebre de Pontiac. Es una manera de presentarse. Fiebre de Pontiac. Pontiac, del río Pontiac. Del río Pontiac, perfecto. Y la forma neumónica de la Legionella es la que va a agredir los pulmones y de una manera extensa, no es una neumonía solamente lobar, digamos, de un solo pulmón, como el neumococo, por ejemplo, otra de las bacterias, sino que se extiende
y de una manera progresiva puede hacer un daño bilateral, lo que le produce una gran insuficiencia a la persona si no se detiene eso con los antibióticos adecuados. Por lo tanto, toda neumonía, a veces nos preocupamos por el término neumonía, pero toda neumonía es grave, independiente de cuál es el agente patógeno. Ya lo vivimos con el COVID, que afecta a los pulmones y puede ser muy grave. La influenza y el neumococo, y sobre todo el neumococo, hay muchísimas personas que fallecen por año en nuestro país por neumonías por neumococo. Que sería una gripe. Y no es una gripe, es una bacteria. Ajá. Lo que pasa es que la gripe o la influenza le permite al neumococo proliferar y le permite atacar este grupo de personas que son, o sea, en común tienen estas tres, neumococo, COVID e influenza, que son inmunoprevenibles, o sea, tenemos vacunas. Correcto. Pero para Legionela no tenemos vacuna. Todos estos patógenos pueden producir un daño pulmonar y sobre todo en personas susceptibles, o sea, que son vulnerables. Por ejemplo, adultos mayores o personas con comorbilidades. Vos te vas a dar cuenta que más o menos el patrón clínico es similar a lo que pasó con el COVID, en la letalidad o la mortalidad que puede afectar. Exacto. Y en otras personas puede dar cuadros mucho más leves, ambulatorios, incluso algunos de los casos que se presentaron en este brote no se internaron, estuvieron en manejo ambulatorio y que pueden limitarse. Decían también, nos tranquiliza que conozcamos la Legionela porque sabemos que tenemos un tratamiento para hacer. Doctor, en algún momento he leído que no, en los primeros casos que se dieron históricamente no afectaba a las mujeres. Acá hubo un contagio a una mujer, digamos, pero ¿eso es un mito? ¿Es real? No, es un mito. En este caso sería vulnerable toda persona, independiente del sexo, que pueda estar en un lugar de exposición donde hubo una alta exposición. ¿Cómo se produce la alta exposición? Sobre todo en el ambiente de instituciones cefadas, donde se produce a través de esa vaporización, digamos, de ese vapor, esas gotitas de agua que vaporizan el ambiente, ahí contienen la Legionela que es inhalada, o sea, que ingresa por inhalación. No, digamos, es el mecanismo de transmisión. No hay un mecanismo de transmisión, por lo menos efectivo, de transmisión persona a persona. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, todo hace suponer que la fuente ambiental puede ser una, puede ser varias. Por eso empieza uno a hacer la investigación, o están haciendo la investigación, porque como sucedió en el sanatorio, no sucedió todas las personas en un solo lugar. Estuvieron distribuidas en diferentes lugares del sanatorio, en diferentes pisos. Claro. Por lo tanto, la investigación que están haciendo en este momento, con asesoramiento de expertos de OPS, que tenemos en cuenta son expertos en ingeniería sanitaria, en control de infección, van a tratar de determinar a través de esas muestras ambientales cuál puede ser el sitio, aparte de la visualización y observación de todos los circuitos, de los circuitos muertos, etcétera, de los tanques, y todo el circuito para, de alguna manera, poder hacer las confecciones que sean necesarias, eliminar la Legionela y en el futuro poder volver a habilitar ese centro sanitario. Doctor, ¿cuáles serían entonces las precauciones que tenemos que tener los ciudadanos? El barbijo en este caso diríamos que prácticamente no hace falta, no sería un elemento fundamental, digamos, para la prevención. ¿O sí? Es fundamental para la prevención por la inhalación. Lo que pasa es que uno podría suponer, ¿qué pasa en un centro asistencial? ¿Las personas están con barbijos o no, o utilizando? Hay que utilizar el equipo de protección personal, el personal tiene que seguir utilizando el equipo de protección personal, sobre todo en áreas cefadas, en ambientes cefados, donde hay personas vulnerables. En el caso, tengamos en cuenta que muchas de las personas afectadas son personas de mucha edad, y cuando se amplió en la definición de casos, ustedes ven que hasta el día sábado 3 había 11 casos. Sí. Y después que se detecta la Legionela, dicen, ¿cómo? Se duplicó el número de casos. Bueno, se duplica por el solo hecho de incluir a aquellas personas que se consideraban que no habían estado potencialmente expuestas, pero que al estar en el ambiente, como son los visitantes, los visitadores, los cuidadores de las personas,
Muchos de los casos que se han incluido como casos relacionados a este brote son cuidadores también, o sea, personas que han estado en ese ambiente. Y Bien, por otro lado, esta legionela tiene un periodo de incubación para presentar síntomas que puede llevar de 2 días a por lo menos 14 o 16 días. Por lo perfecto. tanto, se debe considerar que cuando veamos la amplitud del brote y el control del brote, recién lo vamos a saber en 10 días aproximadamente. En 10 días, o sea que vamos a tener que esperar resultados dentro de 10 días para saber más o menos dónde estamos parados con la población, digamos. En 10 días tendría que haber ya los resultados de muestras ambientales para poder identificar la fuente. Por otro lado, tener en cuenta que el día sábado fue el día 3, Sí, tendríamos que tener por lo menos, ya estamos día 7, tendríamos que tener hasta el día 17, más o menos 2 semanas, bien, como para seguir con la vigilancia de casos de personas que se pueden haber expuesto a esa fuente, por ejemplo, el día viernes o la semana previa al cierre del sanatorio. Por lo doctor, tanto, todavía hasta 10 días podemos detectar casos nuevos casos. sospechosos. Seguramente va a haber casos más, algunos casos más, seguramente porque están en ese periodo de incubación, y esperemos que todos sean casos leves que se ¿Y, puedan manejar ambulatoriamente. y qué resultados le daría tranquilidad y qué resultados le preocuparían? Arriesguemos un Me daría, número. me daría tranquilidad, creo que a todos, ¿no? A la comunidad Sí, médica sí, estamos expectantes, y sobre todo los que trabajamos en instituciones de salud, en tanto hospitales públicos o clínicos, sanatorios, donde están bastante preocupados todos, es saber cuál ha sido el motivo para que esa legionela tenga las condiciones adecuadas. Para eso hay que identificar la fuente. No es lo mismo identificar si la legionela estuvo en un circuito muerto, llamémosle así, no utilizable, o tal vez en el sanatorio, un ejemplo, no se utilizaba un área y esa área estuvo mucho tiempo bien, sin agua en en movimiento, uso. sin son los tanques, si son en los circuitos de refrigeración, porque de esa manera vamos a aprender todo, porque de alguna manera este es el primer gran brote que hay en Argentina de la magnitud que tuvo, pero sí hubo otros brotes, que también se aprendió bastante. En el año 2013 hubo un brote en un hospital en una ciudad de Buenos Aires, Sí. también en personal de salud, y se pudo identificar en ese lugar y se pudo desinfectar, se pudo lograr todo. Por lo tanto, hay que aprender también de los hechos. La preocupación sería que no se encuentre la fuente, donde uno no puede encontrar Y, y- dónde ha sido el lugar y de tal vez exposición. por la desinformación o por la mala información o por la experiencia de lo que ha pasado en Wuhan y lo que nos ha pasado con la epidemia de COVID, ya se hablaba de que el agua, que las ratas habían andado por los tanques, que un murciélago también. También en las redes sociales han dado vuelta imágenes de los tanques destapados. ¿Algo de eso hay? ¿Puede ser? Eh, ¿Cómo lo ven Creo que ha ustedes? sido volver hacia el principio, como pasó en la epidemia, bueno, el inicio de la epidemia de COVID. Ujú, Las fake news, las suposiciones, sí, a veces que se oculta o no se oculta alguna información, que está interpretada de diferente manera. Ha sido una viralización realmente en ese impacto de esa semana, inclusive del exterior, sí, donde las hipótesis circulaban. Cuando uno habla, no se hablaba en este momento que no se conocía la gente, no estaba el agente identificado por las pruebas habituales de rutina que se realizan, pero sí necesitaba esas pruebas especiales que sí logró identificar. Por lo tanto, en el lapso desde el momento que el ministerio hizo el anuncio de que estaban ante la presencia de un brote, que fue el 30, hasta el día, estamos el 30 de agosto, hasta ahora estamos una semana, y los casos se presentaron una semana previa. Por lo tanto, se actuó de alguna manera rápidamente. Ahora, lo que vos me dices es, no porque no tengamos la legionela en nuestro domicilio, no vamos a desocupar de la limpieza de los tanques, de revisar cómo están nuestros circuitos de agua, sobre todo la gente, por bien. ejemplo, en casas abandonadas o quizás sin construcciones, donde puede quedar un biofilm, y no solamente legionela, otros patógenos pueden también, como el caso de los tanques abiertos, hongos, o a veces la potabilización del agua no es la adecuada,
Todo esto creo que ha generado una conciencia, o por lo menos un impulso a preocuparnos de lo que nos pasa en nuestro ambiente. Bien, Ustedes cuando hace unos años se anunció el concepto de una salud significa que la salud humana está ligada a la salud de los animales, por lo tanto la importancia que tiene todo esto de los vectores, los zoonosis, y sobre todo a la salud ambiental. Creo que es un tema a veces que no lo tenemos como prioritario, sobre todo en la población, o la importancia que tiene, que la calidad de vida va a depender de cómo nosotros tengamos conciencia y actuemos. No esperemos solo todo del Estado, sino creo que la comunidad tiene que involucrarse en el tema de tener un ambiente saludable. Ahora es el agua, después será el suelo, después será el aire, pero tenemos que forzar, digamos, de alguna manera una toma de decisiones para que tengamos mejor. Y para eso empecemos por nuestras casas. Esto nos da conciencia, no decirle que la legionela, esto no es por alertar, pero ahí van a presentar la próxima semana el Congreso de SADE en Buenos Aires, sí, y se va a presentar un póster, un estudio que hizo la Universidad del Nordeste sobre la búsqueda de legionela en domicilios, en Resistencia y en Corrientes. Y bueno, no sorprende que hayan encontrado por lo menos una cifra importante de domicilios a donde está la legionela. Lo que pasa es que la legionela, lo que está representando, si está, no es tanto el riesgo que esa persona va a adquirir una neumonía, porque para eso necesita otras condiciones de vaporización, correcto, de concentración. Pero encontrar legionela está diciendo que el agua no está bien. O sea, si yo encuentro legionela en un tanque, significa que no está adecuado el tanque o no está adecuado el circuito de agua que tiene ese domicilio o esa institución. pero no hace falta romper el edificio, destruirlo, ¿o sí? Para nada, no. Para mí, no sé, me lo preguntaron ya en otras notas, pero no se rompió ningún edificio en ningún lugar del mundo, ¿no? Esto no solamente se puede producir en brote, en instituciones de salud, porque uno cree que todo esto es de clínica y de sanatorio o de hospitales, también en hoteles. Vos lo dijiste, esto hasta inclusive en la convención que hubo en el año 76 de la Legión Americana, por eso se llama legionela, muchos me preguntaron si no era una enfermedad de África o de alguna cosa, pero fue ahí en Estados Unidos, recién al año siguiente se identificó cuál era la causa, que fue la legionela. Pero lo que es importante es saber, también en cruceros se puede producir. Se puede producir también en lugares, en spa, donde hay hidromasaje, donde las duchas, también el biofilm que se produce, incluso en los hospitales, muy importante ahora la gestión de cómo se debe limpiar y se debe mantener todo, porque no es solamente, como uno siempre se preocupa, el agua de beber, también es el agua que se vaporiza. Entonces, también en las duchas, ahí puede producirse un biofilm y que atrapa los bacterias y puede ser legionela también. Doctor, ayúdeme a llevar tranquilidad o por lo menos a ayudar a tomar conciencia. ¿Qué deberíamos hacer entonces en estos tiempos? Es decir, ¿cuáles serían las precauciones a tomar ante este brote? Esto ha llevado una alerta sanitaria, por lo tanto, la primera conducta antes de la comunidad es todo el sistema sanitario, tanto público y privado, de revisar sus procedimientos y su gestión de agua en sus instituciones. Pero yo diría, no me quedaría solamente con el sistema sanitario. Tengamos en cuenta que las torres de refrigeración se da también en grandes instituciones o edificios, como pueden ser bancos, incluso puede ser universidades, etc. O sea, lugares donde se utilizan estos sistemas y que puede ser motivo de acumulación de agua que se retiene, que facilita la multiplicación de legionela. Por lo tanto, preocuparse primero a este nivel de lugares donde existe potencial riesgo de generar brote. Y a nivel comunitario, tomar conciencia que si bien la legionela no nos expone a la comunidad en general, no es transmitible, no es, digamos, lo que conocemos, que no se transmite persona a persona, también sabemos que la fuente está ligada al agua, por lo tanto tenemos que empezar a nosotros a preocuparnos qué pasa con la gestión de agua, qué pasa con nuestros tanques, qué pasa con
incluso el agua potable, ¿viene con el cloro suficiente? ¿Viene la entrada con el cloro? Porque tengamos en cuenta que el cloro, la hiperclorificación, también es un método para eliminar no solamente legionela, sino cualquier otro tipo de bacterias y virus. Cuando uno habla de este tema de las diarreas y todo, también puede suceder. Imagínense que cuando en cualquier lugar se cortan circuitos de agua y no fluye el agua, usted mismo cuando va de viaje, cuando vuelve, tiene que hacer correr el agua para evitar, porque ese biofilm, ese óxido, es también bacterias y virus. Por lo tanto, es muy importante tomar conciencia de eso y sobre todo, el tema del agua no es solamente agua, vuelvo a insistir en este concepto de salud pública. Uno desde el punto de vista académico lo ve, la importancia que tienen las condiciones de vida, y eso significa el aire, el agua, el suelo, y todo está ligado, todo está relacionado, y también la salud de los animales y la salud de la persona tiene íntima relación con todo esto. Y para encontrar una explicación, la respuesta en todo caso sería, por ahí hemos sido un poco descuidados en los controles. Bueno, no podríamos decir, sí, hay un protocolo de seguimiento. Países que tienen, un ejemplo, brotes, que han tenido brotes y que están en el primer mundo, como España, incluso Estados Unidos, están preocupados con el tema de legionela, ellos protocolizan cuánto tiempo debe cada institución hacer sus controles. Perfecto. Cada 3 meses o cada 6 meses. Ahora, bueno, alguien tiene que controlar todo eso, pero de cualquier manera, yo creo que estamos hablando de las condiciones, llamémosles, no solamente del agua, sino de las condiciones que ¿cómo le puedo decir? Que desarrollan su actividad institucional. Claro, la higiene del lugar donde estoy, de alguna manera. La higiene y la limpieza, no solamente para este caso, sino para lo que constituye la base del control de infecciones en los nosocomios. Por eso, este concepto de infecciones adquiridas en el cuidado de la salud es muy importante. Y a partir de ahora, tiene que haber una fuerte presencia de programas de control de infección en cada una de las instituciones. Perfecto. No pueden quedar, digamos, si como controlador tiene que haber no solamente enfermeras que hacen control de infección, que son enfermería capacitada para ello, la participación de los médicos infectólogos para coordinar también acciones, los comités de infecciones. Desde ya, la presencia de infecciones adquiridas en el cuidado de salud es un indicador de calidad de atención. Correcto, correcto. Doctor, muchísimas gracias. Nos ha ayudado realmente a entender y a poder estar más tranquilos de alguna manera o sabernos parar ante esta nueva enfermedad que apareció acá en Tucumán. Que tenga buenas noches y muchísimas gracias por estar acá en Panorama Tucumano. Buenas noches a ustedes. Gracias por el contacto. Buenas noches. Bueno, hemos escuchado con atención al doctor Costilla Campero. Nos ha ayudado realmente a entender desde los orígenes de cómo se había producido la enfermedad y cómo había surgido acá. Nos pide 10 días el doctor. Dice, en 10 días más vamos a tener realmente nos vamos a interiorizar verdaderamente cuál es el nivel de contagios y de brotes y el nivel que ha tenido este brote. También nos ha dicho que es fundamental mejorar nuestras condiciones de higiene, sobre todo en aquellos lugares donde hay circulación de aguas y de aire, como son los aires acondicionados y los tanques de agua que podrían haber sido el origen de proliferación de esta bacteria. Bueno, la verdad que nos quedamos contentos, bueno, nos tenemos la sensación de que él ha sido muy claro para que podamos entender y estar un poco más prevenidos, precavidos sobre esta nueva enfermedad, la legionela, que nos ha afectado a los tucumanos y que nos ha hecho noticia en el mundo, pero que tal vez no era para tanto, más allá de los que han fallecido a raíz de esta enfermedad. Nos vamos a un corte y cuando volvamos vamos a tratar de bucear algo que nos tiene